la caída del Imperio Azteca. En este video te mostraré cómo era la vida en el Imperio Azteca y por qué razón cayó. ¿Sabías que la ciudad que encontraron los españoles al llegar a América era más grande de lo que hubieran pensado jamás? Y que esa ciudad construida sobre un lago tenía más habitantes que Londres o París en esa misma época. Hoy te voy a mostrar cómo era México antes de que llegara un solo barco español. Lo que había era un mosaico, cientos de ciudades-estado, cada una con su propio gobierno, su propia lengua, sus propios dioses. Los especialistas calculan que en toda Mesoamérica vivían entre 15 y 25 millones de personas antes de 1519. Detente un segundo a pensar en esa cifra, eso supera a reinos enteros de Europa en ese momento. Y en el centro de todo ese mosaico estaba la potencia dominante. ¿Y quién era la potencia dominante? La Triple Alianza. 3 ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, gobernando juntas gran parte del centro de México. Pero aquí viene algo que casi nadie explica bien. Eso que llamamos el Imperio Azteca no funcionaba como un imperio europeo tradicional, con territorios anexados y administrados directamente. Funcionaba como un tributo. Conquistaban, sí, pero después dejaban a los gobernantes locales en su lugar, siempre y cuando pagaran tributo, tales como comida, textiles, plumas, cacao o incluso hasta guerreros. Era una red de poder, no un mapa pintado de un solo color. Y aquí te dejo la primera pregunta que vamos a resolver más adelante. Si esta red de poder era tan sólida, ¿cómo cayó en menos de 2 años? Ahora vamos al corazón de todo, Tenochtitlán. Imagina esto, una ciudad construida sobre un lago. No junto a un lago, sino sobre un lago. Los mexicas crearon las islas artificiales llamadas chinampas para cultivar y en vez de calles tenían canales. Se movían en canoa como nosotros nos movemos el día de hoy en carro. La población estimada de Tenochtitlán rondaba entre 200.000 y 300.000 personas. Para que tengas contexto, en esta época, Sevilla, una de las ciudades más grandes de España, tenía apenas unos 60.000 habitantes. Es decir, la capital mexica era varias veces más grande que la ciudad europea más importante que la conquistaría después. Tenía templos, escuelas, sí, escuelas obligatorias, algo que en buena parte de Europa ni siquiera existía. Mercados diarios con decenas de miles de personas comprando y vendiendo, y un sistema de acueductos que traía agua dulce desde tierra firme. Esto no era una aldea, era una de las ciudades más sofisticadas del planeta en ese momento. Aquí está el segundo bucle abierto. Si te quedas solo con la imagen de los mexicas, te estarías perdiendo la mitad de la historia. Al occidente, en lo que hoy es Michoacán, estaba el Imperio Purépecha, también llamado Tarasco. Y aquí viene un dato que sorprende a mucha gente. Los purépechas jamás fueron conquistados por los mexicas, nunca. De hecho, tenían tecnología en metalurgia, trabajo en cobre y otros metales, más avanzada que las de sus vecinos. Eran literalmente el imperio rival que resistió. Al sur en Oaxaca, los mixtecos y los zapotecos mantenían sus propias tradiciones, con una historia de escritura y registro que se remonta a siglos atrás. Y en la península de Yucatán, los mayas, aunque ya lejos de su época de mayor esplendor, siglos antes, seguían gobernando ciudades activas con comercio, astronomía y una vida política propia. En otras palabras, México antes de su conquista era un continente de civilizaciones distintas, algunas aliadas, otras enemigas, y eso es clave para entender lo que viene. Por cierto, si te está gustando el video, por favor déjame un me gusta y por favor coméntame qué te está pareciendo el video. Ahora la pregunta que dejamos pendiente: ¿cómo es posible que una civilización con millones de habitantes, ciudades más grandes que las europeas, ejércitos organizados y siglos de historia cayera en tan poco tiempo? La respuesta corta que casi todos conocen es los caballos, las armas de fuego, las enfermedades, y sí, todo eso jugó un papel importante. Pero hay algo que se explica poco y es precisamente lo que veníamos construyendo, el resentimiento acumulado. Recuerda lo que dijimos, la Triple Alianza dominaba mediante tributo. Eso significa que había cientos de pueblos sometidos, pagando, obedeciendo, pueblos como los tlaxcaltecas, que nunca fueron conquistados del todo por los mexicas, y que los veían como el enemigo principal. Cuando llegaron los españoles no llegaron solos, llegaron y encontraron aliados dispuestos a todo con tal de derrotar a Tenochtitlán. Miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos se sumaron. La conquista de México no fue españoles contra mexicas, fue en gran parte una guerra entre pueblos mesoamericanos, con los españoles aprovechando divisiones que ya existían desde mucho antes de 1519. Y sobre eso se sumó algo que ningún ejército pudo controlar: las epidemias, la viruela,
Una enfermedad que nadie en América había visto jamás se propagó más rápido que cualquier ejército español. Se estima que en apenas unas décadas después del contacto, la población de Mesoamérica se redujo drásticamente, no por las batallas, sino por la enfermedad misma. Así que la próxima vez que alguien te diga que un puñado de españoles conquistó un imperio, no fue un puñado, fue una alianza de pueblos resentidos, más una enfermedad visible, más claro, tecnología militar distinta. 3 factores, no solamente uno. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué es lo que realmente deberíamos recordar de México antes de 1519? No una civilización primitiva esperando ser descubierta. Eso es lo que nos enseñaron y es incorrecto. Lo que había era un continente de ciudades más grandes que las europeas, sistemas educativos obligatorios, ingeniería hidráulica que hoy seguimos estudiando, escritura, astronomía, capaz de predecir eclipses y una red política tan compleja como cualquier reino de la época. Lo que cayó en 1521 no fue solamente una tribu, fue una de las civilizaciones urbanas más grandes del planeta en ese momento, derrotada por una combinación de guerra interna, alianzas rotas y una enfermedad que nadie pudo ver venir. Así que al cerrar el círculo con la pregunta que abrimos al principio, ¿cómo cayó algo tan sólido en menos de 2 años? Ya lo sabes. No cayó por debilidad, cayó porque durante siglos había construido enemigos dentro de su propia casa, y esos enemigos encontraron en 1519 la oportunidad que tanto estaban esperando. Y bueno, si llegaste hasta aquí, quiero pedirte 2 cosas rápido. Primero, si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, dale like ahora mismo. Me ayudaría muchísimo a que más personas puedan encontrar este canal. Y segundo, suscríbete porque la semana que viene voy a estar subiendo más videos similares.